Él es Tomás, tiene 64 años y vive completamente solo en Solanell, un pueblo que durante años estuvo abandonado. Hace más de una década llegó hasta aquí con una idea que parecía imposible: restaurar una antigua casa de piedra y empezar una vida lejos de todo. Al principio no estaba seguro de dar el paso, pero algo le decía que este lugar tenía algo especial. La historia de Solanell, su tranquilidad y el entorno que lo rodea acabaron conquistándolo por completo. Hoy asegura que no se imagina viviendo en ningún otro lugar. Desde que llegó, dice sentirse más libre, más saludable y más feliz que nunca. Nosotros pasamos un día entero con él para descubrir cómo es realmente la vida en un pueblo casi deshabitado. Nos contó cómo fue dejar atrás la ciudad, los desafíos de vivir aquí, y nos enseñó cada rincón de este lugar tan desconocido. Bueno, yo me llamo Tomás Ballester García y hace 12 años que resido en este lugar. Es importante saber el por qué vine aquí, porque quedé ciego de este ojo. Entonces, la empresa en la cual trabajaba, en vez de apoyarme, bueno, decidieron, uno de los dos socios, hacerme fuera. En ese momento yo me había ido a vivir a Gerona, que tenía allí mi hija. En el transcurso del tiempo, 6 meses, hasta que te adaptas para poder conducir en la visión, pues mi hermano me habla de un proyecto que es Reviure Solanell. Y entonces, con la nocturnidad y la alevosía, quedamos en Mollerussa y llegamos hasta aquí. Ya era de noche, estuvimos hablando, me presentó a Saúl, que es el que compró el 75% del pueblo. Y bueno, y nada, estuvimos hablando bastante, y a la mañana, cuando yo me levanto, miro a mi alrededor y miro a mi hermano y digo: tú estás mal. Digo: has traído a un pueblo en ruinas. Y entonces, aún con más inri, me dice: ven, ven, te voy a enseñar un lugar. Y vamos a ese lugar y me dice: aquí quiero construir. Y yo me lo miro de arriba abajo y de abajo arriba. Digo: tú estás rematadamente mal, porque ¿cómo vamos a construir aquí? Claro. Entonces, ahí acaba ese primer contacto con el pueblo. Me voy otra vez a la gran urbe y al cabo de 3 meses digo: ¿y por qué no? Porque siempre había tenido unos trabajos de responsabilidad en algunos sitios. Y entonces me dije: bueno, pues me voy a venir para acá. Llegué aquí con 52 y ahora tengo 64. Es cierto que yo tengo el subsidio contributivo, 480 €, y con eso tienes que subsistir. Y haces 1000 cosas para hacerlo. Aquí es sencillo. ¿Por qué es sencillo? Por una cuestión muy simple: porque no tienes ningún bar, ninguna historia en la cual tengas que gastar. Entonces te lo puedes manejar, ¿no? Pero también hay otra cosa, que de vez en cuando pues he estado trabajando. Y el primer trabajo que tuve en esta zona fue en el archivo comarcal, y es lo que me dio a estudiar toda la historia de este lugar, de lo que era el Vescondado de Castellbó, y lo que te hace que te mimetices con este entorno. Lo que tú veías una ruina, esa mimetización lo que haces es ver unas piedras que están llorando y otras que han dejado de llorar, que son las que se han reconstruido. Si este pueblo, estamos hablando de un lugar que es del siglo VIII. Y muchas veces me preguntan también, me dicen: oh, es que estás solo. Bueno, la soledad es un elemento que te ayuda a reflexionar, a pensar, a desfragmentar el cerebro. En la vida propia, yo ahora estoy divorciado, cuando estaba casado, pues necesitabas tus momentos de soledad para poder reflexionar. O sea que es una soledad querida. Lo malo es cuando una persona está aislada, y no es este lugar. Porque aquí no siento el aislamiento. En cualquier momento me llama mi hija, me puede hablar un amigo, gente que me quiere, que me conoce, o hacerlo yo.
o si quiero ver gente me voy aquí abajo a la Seu d'Urgell y los veo, o me voy a Andorra y veo gente, pero al final el sosiego que tiene este lugar no lo tienes en cualquier otro. Si yo tuviera 30 años, lo tendría muy claro, estaría aquí. Pero porque hay una cantidad de recursos naturales infinitos. Vosotros que vivís en ciudad, podéis ver muchísima gente aislada, pidiendo ayuda, y pasamos. Y son gente que se hacen invisible. Pues aquí no ocurre. Quizás porque somos menos personas y quizás porque la gente que ha de venir y que viene a vivir a estos lugares han de tener muy claro que se ha de venir a vivir, no a huir, a construir algo. Y eso es fundamental. Claro, tú al inicio entiendo que te asustaste un poquito con el proyecto, con la propuesta de tu hermano, pero luego es eso, ¿no? Fuiste mimetizando con el entorno, con la historia y te acabaste enamorando del lugar y del... Claro, y lo defiendo ante todo, e incluso hasta me presentaría yo para la alcaldía de Montferrer, en este caso más concretamente para la pedanía, ¿no?, de Castellbó, pero porque creo que esta gente, estos lugares, es mucho más de lo que se ha ido disipando, ¿no? Tiene una cantidad de vida que la gente no lo ve. Es que incluso gente que vive en Montferrer, gente que vive en la Seu d'Urgell, son incapaces de saber su propia historia, de dónde vienen, y eso hace daño. De los pueblos estos que están aquí abandonados, que son 18 en total, dices, o semi-abandonados, porque hay algunos que solamente son casas que están reformadas y las tienen de segunda residencia, pero que el que pudiera tener vida, que la gente que le encanta, le gusta esta manera de vivir, estos proyectos, se puedan encauzar, ¿entiendes? Porque al final te encuentras en un lugar en el que somos 200 y pico de personas y el 95% tenemos más de 60 años. ¿Qué futuro le queda a lo que era la historia de este lugar? Todos estos lugares se perderían si no somos capaces de mimetizarnos, de reconocer esta historia y de hacer que gente que es de fuera, que le guste, puedan venir y hacerse un hueco. Y se puede hacer perfectamente. Hoy en día, con el Internet, es una manera muy buena de poder todo esto, tirarlo adelante, ya sea haciendo páginas web en venta de productos naturales, o páginas web para refugios, o lo que fuera. Mira, yo siempre he dicho una cosa. Yo cuando era pequeñito me solía hacer cortes, porque yo soy producto del pecado, y cuando uno es producto del pecado y pensamos en los años 60, es el nacionalcatolicismo lo que regía la dictadura de Francisco Franco Bahamontes. Y entonces yo me hacía, claro, yo no sabía de dónde era mi origen, y me hacía pequeñas heridas para ver si me salía sangre azul, y podía decir que era príncipe, pero siempre me salía sangre roja. ¿Y por qué esa deuda de mirarme cuando las heridas, entonces, en aquella época, hasta los 14 años, me miraba las heridas cuando jugaba y me salía sangre roja? Y yo quería gritar, ¡hey, yo soy príncipe! ¡Dejarme tranquilo!, ¿no? Pero no. Pues la lectura de esos cuentos que a mí me hacían como pensar mucho, te vas dando cuenta que en realidad pues, los príncipes son de sangre roja, cagan, mean igual que tú. Por tanto, esto te da a entender de que tú para subsistir tienes que tener dos herramientas que son fundamentales: tener actitud y cultura. Pero la cultura no es aquello que estudias, sino
la capacidad que tienes tú de asimilar toda la información que tienes en el día a día. Entonces, ¿por qué construir si no había estudiado para construcción? Porque hoy en día aquí se presentó un señor a escribir un libro de genética que había sido constructor, y entre esa persona y yo hicimos la casa. Solamente me tenía que fijar en esos conocimientos que tenía. Y hoy en día, en todo lo que tú no sabes, tienes cantidad de vídeos que te pueden perfectamente dar toda la información que requieres para lo que sea. Al final es eso, es encontrarte bien contigo mismo, tener muy claro que venir a vivir en un lugar como este es venir a vivir, no huyendo, y después disfrutar los momentos. Hay muchísima gente que incluso se enloquecen solos, y yo me gusta ser más sencillo en este aspecto. Es que la vida quizás es más sencilla de lo que nos vendieron, ¿no? También. Debería de ser más sencilla de lo que nos venden, y también la gente le gusta dramatizarlo mucho más por cualquier tontería. Hay gente que se les puede caer el mundo por el mero hecho de que se quede sin tomar Coca-Cola, por ejemplo. Cualquier cosa tan banal, que están influenciados, se vuelven locos. Y yo intento que esto a mí no me afecte. A día de hoy, Tomás, a tus 64 años, ¿qué es para ti la felicidad? Y todos míos, ¿eh? Y todos tuyos. Todos míos. La felicidad. Mira, ¿cómo lo podría definir? Porque al final el concepto de felicidad es muy ambiguo en el sentido de que cada uno tiene su forma de felicidad, ¿no? Y la felicidad te la da el estar bien en un entorno en el cual tú haces y desarrollas las cosas según te van viniendo. Desde hace muchos años me grabé en la frente y en el corazón la palabra felicidad. Y nada ni nadie me la ha de borrar. Complementar todo lo que quieras, pero borrar no. Tomás, la última pregunta. Si pudieras viajar al pasado y darte un consejo a ti mismo cuando eras pequeñito, si pudieras hablar con el Tomás pequeñito, ¿qué consejo le dirías sabiendo cómo ha sido tu vida? Yo ya hubiese estado aquí. Le dirías, vete antes, ¿no? Claro, ya estaría yo aquí con 30 años, seguro. Porque al final, aquí hay una persona que es importante, que es la Francis, que es madre de Saúl, y que con sus ganas de realizar cosas es la presidenta de la Asociación de Amigos, Amigas, Vecinos, Vecinas, Enemigos y Enemigas de Solanell, que siempre lo repito, que hay que reconocer a los enemigos porque así los tienes controlados. Ella es una persona que le encanta el lugar y pone para que esto se vaya haciendo, ¿no? Igualmente yo, ¿vale? Pero yo porque estoy residiendo aquí, porque me encanta, porque me he mimetizado, porque yo soy el alcalde pedáneo de Solanell, concretamente el alcalde de Solanell, soy el alguacil de Solanell, soy el policía de Solanell, soy el cura de Solanell, aunque todos los días hago misa a las 12 pero no viene nadie. Hago las mesas redondas para hacer las reuniones, y tienen que asistir las fuerzas vivas del pueblo, y el problema mío es que tengo que ir intercambiando las sillas. Ahora habla el alguacil, ahora el cura, ahora habla el alcalde, ahora habla... ¿Me entiendes? Me gustaría que hubiera más gente, pero para eso hace falta
pues que se mueva un poco más. Por eso yo decía antes de que sería bueno de que la gente que es autóctona del lugar, sabiendo y siendo consciente de que les va a quedar un futuro muy negro, de tener una abertura hacia las personas que tienen ganas de involucrarse en proyectos de estos. Todas las casas estas, una de las paredes suele ser una roca. Suelen estar pegadas, ¿no? La gente, ¿qué es lo que hacía? Esto era una montaña, ¿no? Y dice, aquí vamos a construir. Hacían un perímetro de 20 por 20 y iban vaciando todo eso, ¿vale? Vale. En esta casa lo que hicieron, está sustentado sobre la roca y levantas, ¿vale? Ajá. Pues esta roca de aquí baja hasta el piso de abajo. Si os fijáis, esto también es roca. Ajá. Pero lo que he hecho es rebozarla porque estaba muy fea esta roca, tuve que repicar aquí para poder darle más amplitud porque la roca llegaba hasta el límite ese. ¿Y tu idea con este apartamento es alquilarlo a quien quiera venir a vivir aquí? No, esto es Saúl, el apartamento es de Saúl y entonces lo puede alquilar como lo puede perfectamente para su familia, lo que sea. Todas las casas de aquí desfalcan por la parte de arriba. ¿Por qué? Porque cuando se abandona, la gente de alrededor venía a robar la losa, ¿vale? Y entonces todas desfalcan de arriba. Para construir lo necesario es que estén las paredes. Si están 3 paredes no hay problema, porque la otra la puedes sustituir con lo que serían unas balconeras grandes. La gente con 8 y 9 años estaban trabajando en el campo tranquilamente. Con 13 años ya se casaban. Ya tenían familias, entonces todas estas casas son enormes porque vivían 3, 4 y 5 generaciones de una familia, teniendo en cuenta que la gente también moría mucho más pronto. ¿Cuánta gente llegó a vivir en este pueblo, en su máximo? Bueno, yo creo que la edad media bastante. Después, ahora cuando en el siglo XIX, XX, sobre lo que serían 200 personas perfectamente, 200, 300. La gente aquí se dedicaban a la agricultura. Si nos estamos acercando, todo lo que vemos aquí es un bosque que no estaría, y todo lo que veis aquí son feixas. En este caso es un huerto que se ha hecho actualmente, ¿no? Pero aquí está lleno de lo que serían pequeñas feixas. Como bancales, ¿no? Bancales, pequeños bancales. ¿Qué es lo que se cultivaban aquí? Pues mucha viña. ¿Vale? En estos pequeños bancales mucha viña se cultivaba. ¿Vale? E incluso en algunos sitios hay rastros de esa viña, pero ya son bordes. Del siglo X hasta el siglo XVI era totalmente románica la iglesia. Y al XVI, en el siglo XVI, lo que hicieron es una ampliación de la nave central. Y en el siglo XVII hicieron el campanario. Se ve en bastante buen estado, ¿no? Sí, pero sí, porque como siempre la iglesia tenía dinero y entonces tenía hierro y podían perfilar las pizarras y en este caso estaban clavadas. ¿Vale? Y se conservaba bastante bien. Marc. A ver. Coge el rotulador. Cojo el rotulador. Ves aquí una pizarra, ¿no? Ajá. Te has de transportar cuando tenías 5 años. Y dibujas a tu padre. Vale. Y después te dibujas a ti. Pero cuando tenías 5 años no seas un Picasso. Vale, aquí. Aquí. Ahí. Vamos a ver al Marc artista. Vamos a ver. Cuando tenía 5 años, ese es el papá. Sí. Joder. El papá. El papá. Molt bé. Y yo pequeñillo por aquí. Yo pequeñillo. Una cabecita por aquí. Así. Y de palo. Te hago el muñeco de palo porque tengo 5 años. Vale. Te has quedado, ¿no? Sí. Os habéis quedado. Hasta aquí puedo contar. Ah. Ya podemos soltar el rotulador. Vale. Misterio, Habrá segunda parte, supongo, en un rato. Hombre, claro. Esto es del siglo X. Si lo tocamos, estabas tocando la magia de aquella época.
Y esto es tal Las cual piedras, ¿eh? del siglo X. Ahora pasaremos un pequeño paso de Mahoma, Vale. donde nos cogeremos por aquí. ¿Sabéis qué es el paseo de Mahoma? No. ¿Eh? Un paso muy complicado. ¿Está? No es lo de la montaña más alta de... Está allá en el ¿Cómo es digo? Aneto. En el Aneto, eso, sí. Vale. Vale, camarógrafo. ¿Que me pasas la cámara o cómo hacen? Cuidado, cuidado. Si no te me mata. Dame la mano. El tío me ha echado toda Sí, la rama. espera. Bueno, esto es la iglesia de Santa Unidad de Solano. ¡Wow! Era grande. Guay. Entonces, aquí la unidad venía por la parte central. Todas las bóvedas que habían colapsan porque se humedece y entonces, como se hacen con yeso y piedra, cae, ¿no? Pero si nos fijamos allí en el altar, ¿qué es lo que vemos? Eso representa la resurrección. Vale. ¿Vale? En realidad son dos cuerpos. Y están aquí, le taparon la cabeza, porque aquí venía mucho la gente joven cuando se abandonó a hacer asperagues, historias de estas. Y entonces le taparon la cabeza. Bueno, eso sería la sacristía. ¿Vale? No, particularmente no tiene más que... es el lugar donde se vestían los monaguillos y el cura, y donde los monaguillos aprovechaban y se bebían el vino. Y ahora entrarem més foscor encara. Més foscor. ¿Vale? Entrarem al cagadero del cura. ¡Ostras! Si te asomas, ¡Qué bueno! si te asomas aquí en el forat, verás todos los ADNs pululando por ahí, de los curas que han pasado. ¿Vale? ADN de monje. Sí, de todos los que... Era muy sencillo, donde hacían sus necesidades, tanto aquí como en cualquiera de las casas. Había una letrina y al exterior. Y obviamente no habéis venido a Solanell, sino habéis subido a la iglesia, a la torre. A la torre. ¡Buah! ¡Qué guay! Vamos. ¡Buah! ¡Qué escaleras, eh! Ostras, tú. Bien empinadas, Vigila la cámara, ¿eh? Sí. No te nos hosties. Ostras. Es que en cámara no sé si se apreciará, pero... Esta madera puede ser tanto reaprovechada de lo que era la iglesia románica o del siglo XVI, original, igual que toda esta manera que veis aquí puede ser reaprovechada del siglo XI a la del XVI. Además ellos cortaban las maderas en una luna determinada, la cual no podría, ¿vale? No se malmetía. Qué pasada, ¿eh? Pues cuando casa a su hijo, para celebrarlo sortea a las mujeres casaderas. Ostras. Las sortean. Joder. Sí, porque entonces las mujeres Sí. eran un cero a la izquierda. Pensar una cosa, que antes cuando hablábamos de los cátaros eran considerados herejes y perseguidos porque tenían cultura, y también eran considerados herejes aquellos que se salían de lo que estaba establecido. Pues pasaba con las mujeres, eran consideradas brujas. Por el mero hecho de salirse de lo que estaba establecido y los cánones que mandaba Santa Madre de la Iglesia, pues se consideraban brujas y tanto unas como otras eran perseguidos y quemados. Wow. Todo esto son cerezos. Oh. Todos florecidos, ¿eh? Sí. Hemos venido en la época más bonita. Oh. ¿Veis? Aquí ya se ven las cuadras, Wow. Sí. ¿vale? Vigila, ¿eh? Y el forjado era de madera. Después eran bajos. O sea que si tú tuvieras que reconstruir esto, imagina que tendrías que tirarlo todo esto abajo. ¿Por qué? Porque tendrías que darle una altura de 2,50, ¿vale? A la que establece la legislación, ¿vale? Claro. Esto eran las habitaciones. Ostras. Si ya se ha caído abajo, Wow. ¿vale? Yo antes cuando vine aquí podía entrar dentro, entraba dentro. ¿Ves? Ahora ya empieza a colapsar desde arriba. ¿Ves? Aquí agacha la cabeza,
Tranquilo, porque esto no es de madera. ¿Aquí hay abajo el piso también o no? No. Ellos siempre, donde hacían fuego, pensáis que allí tenían el fuego a tierra, que era grande, y ahí tenían 2 fogones, ¿vale? Y donde hacían fuego, que es donde harían vida en invierno, era aquí, que es todo de piedra, es piedra picada, después ponían la losa, la cocina, toda la historia, y aquí hacían vida, y aquí arriba había dormitorio, ¿vale? Que la han colapsado. Y ahora estoy en la reforma de esta cabañita. Esto, ahora cuando vengan los chicos, pues es lo que haremos. Esto lo tengo que subir un poco más, ¿vale? Para poner una puerta. Pero pensar una cosa, ¿quién vivía aquí? El masové. Cuando abandonan, hay una persona que tiene un ganado por aquí y se queda aquí a vivir y se construye esta casita, ¿vale? De coña, porque se hace su fuego a tierra, que eso calienta más que un demonio. Tenía el camastro aquí, la mesita de noche, allí tenía una mesita para comer, ¿vale? Y con esto tenía suficiente él. Y vinieron sus nietas a buscarlo aquí, porque no quería marchar, ya era mayor. A ver, retira esas 3 piedras. Vale. Las 3 que están aquí arriba, ¿eh? Acuérdate después para ponerlas, ¿eh? Vale. Esa de ahí. Vale. Y aquella. Vale. Retira aquella pequeña. ¿Esta de aquí? Vale. Y retira esta. Ya sé qué es esto. Y retira esta. Qué bueno. Es el dibujo de abajo. ¿Cuándo me piensas pagar? Porque esto es derecho de autor. Sí, sí, sí. Esto se llama petroglíficos, ¿vale? Vale. ¿Qué quiere decir esto? Que esto puede tener tranquilamente 300 años, o 400, o 500, o 1000. Wow. El chico que estuvo aquí haciendo, pues dibujó a su padre, a su madre, a su hermano, a él y tal, ¿vale? Vale. Mientras la abuela estaría en la cocina haciendo la comida. La abuela, que a lo mejor tenía 39 años. Sí, 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 sí. Esto lo puedes ver en la cueva de Altamira y tendría un valor indescriptible, porque de hecho en las cuevas de Altamira hay petroglíficos y también hay pinturas rupestres. Ajá. ¿Vale? Pero en este caso están aquí. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba? Pero que lo que te da lugar a esto es que da igual de dónde seas, que el ser humano tiene una manera igual de expresar. Cuando es pequeño, de dibujar a su familia. Tú también lo hacías. Sí, sí, sí. Todos. Total. ¿Vale? Entonces, que te está dando a entender de que nosotros tenemos esa forma de expresar. Entonces, cuando dicen plagio, en la música, en cualquier cosa, si te lo está haciendo uno desde Tegucigalpa, una canción, lo que sea, y tiene una similitud a otra y no escucha en su vida nada, no está plagiando. Es que el ser humano tiene una forma de expresar. Historias como la de Tomás nos recuerdan que muchos de estos pueblos que durante años parecieron condenados al olvido todavía tienen mucho que ofrecer. Son lugares llenos de historia, de patrimonio y de una forma de vida que merece ser conservada. Quizás el futuro de estos rincones dependa de personas como él, dispuestas a darles una segunda oportunidad y a mantener viva su esencia. Queremos agradecer a Tomás su amabilidad, su hospitalidad y el tiempo que compartió con nosotros. Gracias por abrirnos las puertas de tu hogar y enseñarnos que, a veces, la felicidad puede encontrarse en los lugares más inesperados. Nos vemos en el próximo vídeo.